Proyectos típicos de la investigación de mercados. Aquí se puede observar que hay diferentes proyectos para esta misma investigación, por lo que está la prueba de concepto, la prueba de texto, la sensibilidad al precio, el análisis de participación en el mercado, los estudios de segmentación y por supuesto los estudios sobre la satisfacción del cliente. Aquí se puede mostrar que en la investigación de mercados hay ciertos pasos para llegar a este proceso. Por ejemplo, es identificar el problema sobre este mismo. Luego es la creación del diseño de la investigación, por lo que le consigue la elección del mismo método. De aquí pasamos a lo que es la selección del procedimiento, luego la recolección y análisis de los datos, para luego llegar a una preparación y presentación y el mismo seguimiento de la investigación. Ya aquí se va a especificar un diseño de investigación, es decir, el investigador debe determinar si la investigación debe ser descriptiva o causal. Ya en los estudios descriptivos, estos se realizan para responder las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Ya su objetivo, digamos que se caracteriza por ser estudios observacionales en los que no se evalúa una hipótesis causal. Ya pasamos a lo que son los estudios causales, que son aquellos en los que el investigador indaga si una variable, es decir, la independiente, causa o influye en otra variable, es decir, la dependiente. Ya aquí su objetivo es entender cuáles variables son las causantes del efecto estudiado, es decir, puede identificar la relación funcional entre la causa y el efecto de este mismo. Ya luego pasamos a lo que son los tipos de datos y fuentes. Aquí tenemos dos tipos de datos, cuáles son los primarios y los secundarios. Ya los datos primarios son los datos obtenidos por encuesta, por medio de observación o por experimentos, es decir, que son recolectados para resolver el problema particular bajo la investigación que se está llevando a cabo. Ya aquí se puede decir que la recolección de los datos primarios puede salir bastante costosa, puesto que la investigación se puede realizar desde la propia empresa y suele necesitar recursos, ya sea una inversión o mano de obra de este mismo. Ya aquí pasamos a lo que son los datos secundarios, los cuales le siguen, que estos son los datos o digamos la información previamente recopilada que podría ser relevante para el problema implicado. Es decir, que pueden ser procedentes de fuentes internas como de una organización o externas a ella. Ya para continuar un poco más información acerca de este, aquí los datos secundarios son tipos de datos que son fácilmente disponibles o recogidos por los diferentes o diversas fuentes como los censos, publicaciones de forma gubernamental, informes, libros, artículos de revistas, entre otros. Pasamos luego a que son los diferentes tipos de investigaciones, los cuales son la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Ya la investigación cualitativa, esto es una investigación que recoge los discursos existentes en torno al tema y luego realiza una interpretación rigurosa. Esta no requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene datos descriptivos a través de una diversidad de posibles métodos. Ya pasando a la que es la investigación cuantitativa, esto es una investigación que emplea magnitudes numéricas para expresar su trabajo, es decir, mediante técnicas experimentales o estadísticas cuyos resultados son representables luego matemáticamente. Su nombre proviene de la cantidad o cuantificación, o sea, numeración, básicamente todo en base a los números. Aquí tenemos lo que es el concepto de medición, y para tener una idea más clara cuál lo que es la medición, este es el proceso de asignar números o marcadores a objetos, personas, estados o hechos. Esto según las reglas específicas para representar la cantidad o la cualidad de un atributo. En la medición tenemos 4 tipos de mediciones, los cuales son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalos y la escala proporcional. Para tener una definición más clara de cada una de estas, tenemos lo que es la escala nominal, que aquí se menciona la marca, medio de publicidad, donde se compra el producto, entre otros. Ya aquí en la escala nominal, las variables se diferencian por sus nombres. Estas variables no tienen orden ni jerarquía asociada a ellas. Ya para la escala ordinal, tiene como propósito dar orden, es decir, establecer las prioridades, a los datos de forma ascendente o descendente. En la escala ordinal, el orden de las variables es totalmente crítico. La diferencia entre estas variables no está establecida y no es en realidad un aspecto integral de esta escala de medición. Y aquí pasamos a lo que es la escala de intervalos, o digamos escala de intervalos normalmente.
Sé que aquí se hacen comparadores en edad o ingresos, o cuando no hay una respuesta clara a la pregunta. Ya que en esta escala de intervalos se define como una escala de medición más, digamos, cuantitativa, en la que se mide la diferencia entre dos variables. En otras palabras, las variables se miden en valores reales y no de forma relativa, donde la presencia de cero es arbitraria. Ya a lo que se refiere esto es que significa que la diferencia entre dos variables en una escala es una distancia real o una igual. Y ya pasando al último punto, que es la escala proporcional, esta escala se usa para especificar volumen, peso o distancia. Para tener una definición más clara de este, es la escala más informativa y precisa en cuanto al orden y la cantidad de objetos de la escala. Aquí, la escala proporcional le permite a un investigador aplicar cualquier técnica estadística a los resultados. Es decir, que digamos que es la más precisa en cuanto a las 4 escalas disponibles en el momento. Confiabilidad y validez de la medición. La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. La validez, por su parte, es el grado en que un instrumento mide la variable que se busca medir. La validez se puede clasificar en 4 puntos. Validez real. Es el grado en que el instrumento de medición mide lo que debe medir. Validez de contenido. Es el grado en que el instrumento representa la variable objeto de medición. Validez de criterio. Grado de capacidad del mismo para predecir la variable objeto de la medición. Y por último, validez de consumo. Grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones sobre conceptos que están midiéndose. La medición tiene 3 instrumentos principales, de los cuales les voy a estar hablando acerca de 2. El primero es el cuestionario. El cuestionario es una técnica guiada a obtener datos de varias o de una persona cuyas opiniones impersonales les interesan a los investigadores. Este se diferencia de la entrevista, ya que se utilizan preguntas escritas que se entregan a la persona y a esto se le denomina cuestionario. Las respuestas de este cuestionario son impersonales, ya que no llevan el nombre ni otro dato de la persona que las responde. Las preguntas realizadas en los cuestionarios pueden ser preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que proponen las opciones definidas entre las que tendrá que responder el receptor, y estas se dividen de la siguiente manera. Preguntas dictómicas. Estas son preguntas que ofrecen 2 posibilidades de respuestas. Preguntas de opción múltiple. Estas son preguntas que ofrecen 3 o más posibles respuestas. Escala de Likert. Estas son afirmaciones con las que el encuestado indica su grado de acuerdo o de desacuerdo. Escala de importancia. Escala que califica la importancia de algún atributo desde nada importante hasta extremadamente importante. Escala de calificación. En esta escala se califica algún atributo desde deficiente hasta excelente. Preguntas abiertas. Son aquellas interrogaciones en las que la respuesta es libre y sin limitaciones, pero aún así existen las siguientes divisiones para las preguntas abiertas. Preguntas abiertas sin estructura alguna. Son preguntas que pueden contestarse de un sinnúmero de maneras. Asociación de palabras. En esta se presentan palabras una por una y los encuestados mencionan la primera palabra que se les ocurre. Completar relatos. Aquí se presenta un relato incompleto y se pide a los encuestados completarlo. Completar imágenes. Se presenta una imagen de 2 personajes y de uno se dice algo, pero del otro no. Se pide a los encuestados identificarse con el otro y llenar el globo vacío. Aunque los cuestionarios son confiables, tienen riesgos, y esos riesgos son los siguientes. Primer riesgo: la falta de sinceridad en las respuestas, es decir, deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad. Segundo riesgo: la tendencia a decir sí a todo. Tercer y último riesgo: la falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. Como segundo instrumento de la medición tenemos lo que es la entrevista.
que ésta consiste en la recolección de información mediante un proceso directo de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, en el cual el entrevistado responde preguntas previamente estructuradas y orientadas a las dimensiones que se pretenden estudiar. Existen 3 tipos de entrevistas, según su estructura. Entrevista estructurada. Esta se realiza a partir de un patrón elaborado con anticipo y para esta se requiere un entrevistador muy experimentado y que conozca el tema de la entrevista totalmente. Entrevista semiestructurada. En esta entrevista, en comparación a la estructurada, se tiene un grado de flexibilidad en el área de orden y de términos de la realización de la misma. Entrevista no estructurada. Esta es totalmente flexible, ya que los temas no son previamente estudiados y durante la entrevista, el entrevistador es quien elige la profundidad y los giros que puede dar la misma. Para elaborar una entrevista satisfactoriamente suceden 3 fases. La fase número 1, denominada preparación, consta de los siguientes puntos: conocer los objetivos de la entrevista y ser parte del tema, preparar el guión, exponer el guión ante los expertos para conocer sus opiniones y realizar cambios si es necesario, concretar con el futuro entrevistado y concretar la entrevista, es decir, fecha, hora y lugar. La fase número 2, denominada realización, consta de los siguientes puntos: realización de la entrevista, presentar los objetivos de la misma al entrevistado y desarrollo del guión. La fase número 3, denominada finalización, consta de los siguientes puntos: agradecimiento de participación al personaje, organización de la información y, por último, análisis de información y presentación de resultados.